14 horas 8 minutitos en toda la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde de Argentina Patria Futbolera. Estamos aquí en Radio UNDAB FM 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, en un nuevo programa en vísperas de lo que va a ser un Argentina-Brasil que tenemos en el día de hoy. Sí. En esta noche de aquí de nuestro país. Partido importante por las eliminatorias que siempre decimos y quedaron un poquito como faltas de competitividad, ¿no? Sí, porque sí, bueno, al ser tantos equipos hace que... no hay mucho en juego en términos de clasificación al Mundial, sobre todo en selecciones como la Argentina, la uruguaya, la brasileña, pero el partido tiene... Sí, aparte se ha picado el partido con las declaraciones también del Sí, brasilero. siempre toma temperatura y además con una cuestión que estaba muy ahí latente, que es el tema que está acusando Brasil, el tema del racismo y estas cuestiones que bueno, que en definitiva, sí, jamás vamos a acompañar. En el día de hoy tenemos un invitadazo, un gran invitado aquí en el piso de Radio UNDAB, que ahora lo vamos a estar presentando. Ícono de Racing, ahora nos va a estar comentando, y además un amigo de la casa, ¿no? Un amigo de la casa. ¿Cómo va, Franquito? Muy bien, por suerte fue una semana sin fútbol. No, por suerte. Por suerte. Y bueno, viste bien. Fallido. No, la verdad que a River le viene bien esta semana como para poder ¿Cómo está Franco Chiavone? Recomponer. Por suerte no hubo fútbol. recomponer algunas... Es horrible. Esto es que esto es una increíble, realidad. yo no lo puedo River creer. todavía sigue... Es el título del año este, ¿eh? Por suerte Puede ser. no hubo fútbol. Yo me Puede quiero ser. cortar las velas con un cuchillo sin afilar, hermano. ¿Cómo va, Leandro Firpo? Todo bien, estuvimos en Cancha de Lanús presenciando el partido de Racing por Copa Argentina, así que por suerte lo pudo sacar adelante el equipo y pasó de ronda. Son partidos bravos porque... Son partidos bravos. Mirá San Lorenzo. incómodos. Mirá San Lorenzo que lo terminó pasando ahí por penales y tuvo Sí. ahí un milagro. Suerte, Porque si mucha no suerte. quedaban afuera. Sí. Juárez, Muy contento por el gol de Thiago Almada, ¿lo vieron? golazo. Eso- Qué golazo. Golazo. Para mí Thiago titular en el próximo mundial, ¿eh? No sé lo que opinan ustedes. Y puede ser. A mí me encanta. Además ahí hay un recambio, me parece, Sí. generacional y también de Sí. Me de parece que la protagonista. figura McAllister y Enzo más Thiago puede andar bien en el equipo. Bueno, y ahora sí lo presento, lo tengo aquí a mi derecha, el invitado del día de hoy, el señor el flaco Hugo Lamadrid. ¿Cómo va, Hugo? Hugo, flaco, ¿cómo te decimos? Sí, me dicen flaco porque es lo que quedó, no es el presente. No, ¿cómo no? Pero Bueno. quiero destacar la pinta con la que vino el flaco y el olor a perfume. No es el, a ver, no es el presente. El tema del apodo, yo siempre digo, el apodo te lo ponen cuando sos chiquito, cuando sos joven y te acompaña toda la vida. Claro. Y precisamente este se desactualizó un poco, No, está muy bien. pero bueno, pero bien. Estamos así porque estamos en medio de la jornada laboral, entonces... Eso te iba a preguntar. Te preguntábamos recién cómo andás y decías a las corridas. ¿Cómo te agarramos hoy? Y hoy fue un día que la mañana la hice acá en Sarandí, entonces fue bastante cómoda, pude volver a casa a comer algo, por eso ahora en un ratito con un café le entramos a las medialunas y a las 4 tengo que estar en Caballito, así que estamos en el medio del día y calzó justo el horario, entonces digo, vamos hoy porque si no después, por ahí la semana después toma otra dirección y los días son bastante caóticos, pero bueno, pero bien. Bueno, un gusto tenerte. Ahora pasaba a saludar, dijo tu amigo Daniel Escribano y decano. No es amigo. ¿No es amigo? No es Qué amigo. fuertes declaraciones. Será el decano, pero no es amigo. Sí, ahora dijo que pasaba a saludar. Y, Trae un café, Dani, si estás escuchando, trae un café. Sí, ahora le decimos que... No, dijo que iba a pasar, ¿cómo fue que dijo? Antes de las 3. Sí. Antes de las 3, capaz que lo tenemos acá y se podría tener unos cafecitos para la Ya que mesa. está. ¿Cómo anda, flaco? ¿Bien? Bien, muy bien en esta nueva actividad. Me dedico al rubro inmobiliario. Eso te iba a hace- preguntar, ¿en qué andabas? Ya hace varios meses. Y bien, cada nuevo emprendimiento es un nuevo desafío. Es también el desafío de ver si uno está a la altura. Yo no paro, o la idea mía no es quedarme quieto nunca, es lo sabemos. de un lado al otro. A veces he estado en laburos muy bien remunerados, por decir una manera, pero si alguna cuestión
no me hizo sentir demasiado cómodo, por ahí me voy, o aparece alguna otra cuestión en la vida que me llame la atención y cambio de rumbo. No sé si es bueno o es malo, no sé si es bueno o malo eso, pero creo que está en mi naturaleza esto de estar buscando permanentemente lo nuevo y aprender. No sé cómo sacar los mensajitos que así que van de fondo van a sonar, pero es esto, estar en la constante búsqueda. Sí, te iba a decir mientras te escuchaba, un resiliente, ¿no? Porque vos incluso lo decís un poco en tu libro, ¿no? Ya desde el título, un renacido, ha pasado por miles de rubros. Y mirá, si yo podemos hacer un recorrido de acá para atrás, porque por allá lejos por ahí no me acuerdo, pero ahora ya hace un año y pico que estoy en el rubro inmobiliario. Estuve en los medios con Beto Casella, que sí jugaba en primera división, ¿no? Cuando yo arranqué en los medios acá en la Radio Secla, después en Cítrica, este año que voy a volver a hacer un streaming en Cítrica, hicimos un paso por FM La Patriada, en el medio estuve siendo director de prensa de Jorge Ferraresi acá en el Ministerio y director de comunicación institucional, acá en Avellaneda, en el municipio, y en el Ministerio como director general de comunicación de un ministerio, y más atrás trabajé en el registro de chicos extraviados de la Nación del año 2009 al 2016, 17 casi, en el momento, 16, fin de 16, renuncio a ese laburo por cuestiones de no coincidir casi en nada con el gobierno de turno de ese momento, y dejé el laburo. Estas cuestiones a veces me traen algún tema en casa, ¿no? Porque claro, cuando vos tenés un laburo, sobre todo en relación de dependencia, que también el beneficio, digamos, de la obra social y la prepaga, porque uno eso no se fija hasta que es grande. Claro. Entonces, de un día para el otro, sí, claro, renuncié. ¿Cómo renunciaste? ¿Por qué renuncié? ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé. Y me fui con una indemnización y arranqué estando en un programa chiquitito en Radio Late, una radio que está en Puerto Madero, con Sergio Rec, periodista amigo, y mientras hacía ese programita de 3 a 5, manejaba un Uber de 6 de la tarde a 5 o 6 de la mañana. Entonces, que nunca le escapé, y si vamos más atrás, en su momento laburé en un grupo en el HBC, en el HBC con el tema de los seguros de vida, y si voy más atrás tenía una escuelita de fútbol, y más atrás tuve una panadería, y más atrás, llegamos al fútbol, o sea que pasamos por... Y contame todo rápido, y ahora vamos a una primera tanda, tu paso por acá, por la UNDAV. Bueno, en un momento, en ese periodo donde yo estaba haciendo, sobre todo acá en Secla y después en La Patriada, ya estamos hablando del año 18, 19. Ya era furor en las redes. En ese sí, momento. Las redes ya venían acompañando bien. Una época picante tuvimos en Twitter, después muy divertida. Amainamos un poco y dije, bueno, vamos a estudiar periodismo, porque yo tenía la ilusión de pelearme con algún panelista de ESPN o de Fox, de algunos de ellos, viste que está siempre esta cuestión de que el futbolista le dice al periodista que nunca entró a un vestuario, y el periodista le dice, vos que hablás, que no estudiaste. Entonces los quería cagar a los dos. Claro, yo jugué y estudié. Claro, y bueno, no te pueden decir nada. No, que no me pueden decir nada. La cuestión fue que, o sea, la carrera bárbara, ¿qué es lo que a mí me frena? La pandemia. Cuando a muchos pibes, a muchas pibas, la pandemia hizo que estar tanto tiempo en su casa pudieran avanzar muchísimo en los estudios y terminar carreras en pandemia. Yo estaba laburando con Ferraresi en ese momento y me tenía que conectar a un Zoom a las 6 de la tarde. Imposible. Claro. Después de laburar todo el día con Jorge, que Jorge no para nunca, a las 6 de la tarde conectarme desde la oficina a un Zoom fue imposible. Y así tuve que, dos años fue, un año y pico. Y ya después, cuando un día hablé con Daniel, y bueno, voy a volver a ver qué materias y qué sé yo, y ya la vida te empieza a llevar para otro lado, y bueno, claro, quedará pendiente. Bueno, pero lo hecho está, ¿no? Y después nunca se sabe. Se puede... Sí, qué sé yo, ya a esta altura lo veo medio difícil por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Hoy tenés muchas
muchas posibilidades y hay materias a veces que las podés hacer online. Nada, a mí me gusta lo presencial. Obvio, yo sí, soy de sí, otra sí. época, ¿viste? No, pero es otra cosa. Sí, por supuesto. Entonces, nada, por el momento creería que no, pero uno nunca sabe. Bueno, estamos acá con el Flaco Hugo de Madrid. Vamos a una tanda rapidísima y volvemos aquí a Argentina Patria Futbolera en Radio UNDAV. Y regresamos a Argentina Patria Futbolera. Estamos aquí en Radio UNDAV, acompañados por el Flaco Hugo de Madrid, al ritmo de Soda Stereo. Y no puedo no tocar el tema, porque el Flaco, ¿te puedo decir un rockero? Sí, claro. ¿Qué te gusta? Y del rock nacional casi todo. Por ejemplo, escuchábamos a Soda recién. Nunca fui de escuchar Soda Stereo. Nunca fui. Yo soy un poquito del palo, un poquito más arriba, ¿no? Pero de pibe, siempre escuchando sobre todo a los Stones. Siempre con una remera de los Que Stones, tengo Flaco. memoria, sí, mi primer disco fue en el año 77, vos tenía 10, 11 años. Un pibe de 10 años comprándose un disco de los Stones, ¿qué pasó? Claro. Algo pasó. Y después, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con el rock más bien pesadito y clásico, sí. Hoy ¿Local o internacional también? de todo. Últimos tiempos, lo que no te da el tiempo precisamente es de conocer todo lo que sale, es No, imposible. Entonces termino siempre yendo a lo clásico cuando querés ver a YouTube, más fácil. A lo vos seguro. Vas a lo seguro y por ahí te lleva a alguna otra cuestión, pero no, tengo muy poca paciencia, ya soy viejo, ¿viste? Tengo muy poca paciencia de estar escuchando algo nuevo, algo internacional, algo así. Y buscar también a veces, ¿no? Sí. La paja de buscar las canciones también. Sí. Pero recién hablábamos en el corte, fuera del aire, casualmente, güey, del tema Redondo Soda. ¿Y qué opinión te merece? Sí, pero nosotros somos especialistas en Sí, este ¿no? tipo de... Claro, parece que fuera el combustible nuestro, muchas veces esto de dos cuestiones y... Bilardo Menotti. Claro. Diego Messi y ahí va. Después al final del camino todo termina fluyendo, salvo algunas cuestiones, ¿no? Que no van a confluir nunca, pero sí, vos después con el tiempo escuchás a los protagonistas, que realmente nosotros podemos opinar desde el gusto. Ahora, por un gusto musical, qué sé yo, me parece que no. Recién hablábamos de esto de Bilardo Menotti. Una vez en este programa surgió una discusión así, no una discusión, pero una charla sobre Bilardo. Digo, te lo pregunto porque vos sos un tipo con una fuerte mirada política y lo digo, me atrevo a decir, con conocimiento político, con participación política. Y había salido esto de Bilardo de derecha y Menotti de izquierda, no, sin necesidad de llegar a esos extremos, pero ese análisis, esa comparación política, ¿cómo la ves? No sé si Bilardo es tan de derecha. Sí, Menotti, si lo tuviéramos que encasillar, que tampoco está bueno encasillar. No, por eso. Pero el Flaco tenía una mirada de ese tipo. Quizás Bilardo también, pero no la conocemos. Pero digo, por ejemplo, en el estilo de juego, ¿no? Esto de Bilardo más Sí. conservador, Opuestos. más por ahí resultadista, más buscar el... Y en cambio Menotti por ahí con esta cosa de... Igual también hay algo también contradictorio. A ver, sí. Que Menotti, por ejemplo, es verdad, es más elitista, pero también más individualista. Por cada... Claro, En cambio, eso más de derecha. es verdad, la es verdad, individualidad. eso había salido, Y me acuerdo. lo de Bilardo, esto de trabajar en equipo. Espíritu más colectivo. Claro. Ujú. Y sin embargo, Sí, es posible. Digo, si uno se pone a pensar en los esquemas de juego, siempre, sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, siempre va a depender de los jugadores que tenés, Claro. en primer lugar. Después hay que ver cómo hacer funcionar a estos jugadores de acuerdo a la mirada que vos puedas llegar a tener. Pero en definitiva, tu mirada siempre va a quedar eclipsada de alguna manera por los 11 que metés, Claro. los 11 que metés en cancha. Yo no sé si Bilardo sin Maradona hubiera podido Claro, armar el esquema claro. de juego que hizo. sin Maradona en ese momento. Claro. ¿no? En ese momento. Claro, sin ese Maradona. Y Menotti
también, en el 78 fue una cosa, en el 82 fue otra cosa. Mm. Por eso digo, si se puede jugar ese juego de, bueno, a ver quién es más de un lado o es más del otro de su forma de trabajar o de plasmar 11 tipos en una cancha. Sí, podría haber una lógica, pero también lo que decís vos. Después, hay Un espíritu. un individualismo Claro. por sobre el equipo o el equipo por sobre el individualismo. Ahora, Bilardo, el equipo por sobre el individualismo, pelotudo al 10. ¿Cómo se muere? Qué quilombo. Pero era un 10 que repartía, ¿no? Qué quilombo tenemos ahí. Repartía, La verdad, desparramaba. sí. Flaco, te vamos a llevar a hablar un poquito de, obviamente, ¿no? De De fútbol, que en definitiva es lo que nos convoca, y obviamente de Racing. Y te voy a preguntar, ¿contento? Sí, contento, pero ahora uno es más exigente. Claro. Totalmente. Y tenemos que ser exigentes, digo, porque a mí nunca me gustan las comparaciones con otras épocas, que es algo que muchas veces, no, pero acuérdate que no teníamos agua caliente. Bueno, está bien, no tenías agua caliente, pero no te podés comparar hoy con el agua caliente que no tenías, Ni la peor época, claro. o en un momento que fuiste a jugar por un termotanque o alquilaste un equipo a Mendoza. No son parámetros, porque si vos me entras en ese juego, yo te entro con el juego del 66, pero el 66 salimos campeones. Claro. Entonces, las comparaciones siempre tienen que ser con la época. Es decir, hoy estamos en el año 2025, busquemos hitos que tengan que ver con un fútbol más moderno, con otro modelo de club. Vayámonos en Racing, por ejemplo, el 2008 de Claro. Molina en adelante. Molina, cuando gana la elección después de los años nefastos de Blanquiceleste, de Marín y de Tomaso, entonces vos tenés Molina, después Coborno, con un quilombo en el medio entre Coborno y Molina, Eternos que entre ellos, propicia la aparición de Blanco. Blanco era el vicesegundo Claro, de sí, Coborno sí. Molina. Claro. Y entonces, yo creo que cada mandato en Racing, de alguna manera fue mejorando un poquito lo que hizo el anterior, con defectos, con virtudes, con algunas cosas buenas, con cosas que no se hicieron y que se podían haber hecho, sobre todo en estos últimos tiempos, en lo que tiene que ver con la infraestructura, porque Racing fue un equipo que ha vendido muy, pero muy bien. Entonces me parece que en estas últimas épocas el presente de Racing termina siendo porque me parece que hubo una consecuencia de trabajo de un presidente o de una gestión hacia otra, con algunos quilombos, como siempre pasan en los clubes, con peleas y demás. Entonces ahora sí, llegó el momento de exigir. Alguno te dirá, pero ¿por qué no exigían antes? Bueno, no hay que les venga bien, muchachos. Me parece que esta cuestión de esa pelea por el tercer grande, que es la pelea que pelea Racing con San Lorenzo y con Independiente, Racing tiene esa posibilidad hoy por hoy de alejarse un poquito. ¿Por qué? Y porque los dos que pelean ahí están con unos quilombos institucionales espectaculares. Independiente ahora con Bacari es como que ordenó un poco la cuestión y sacó la cabeza un poquito afuera, pero también vienen unos despelotes a nivel institucional muy graves y con embargos, y San Lorenzo también a veces cada tanto lo embargan, cosas que pasaban en Racing en otras épocas que hoy hace años que no se escucha en Racing. Un quilombo de ese tipo. Después habrá firmas de contrato que se demoran, negociaciones, jugador que se va y por qué se fue y por qué viene el otro. Sí. Pero me parece que en ese sentido Racing y la tranquilidad institucional te da un plafón como para decir, bueno, el bendito salto de calidad es pelear todos los años torneos internacionales y ganarlo. Bueno, recién ahora Racing ganó un torneo internacional después de mucho tiempo. Entonces, bueno, de a poco se van cumpliendo esos pequeños hitos. Nos gustaría ganar todos los años y ganar Libertadores. Sí. No se puede, muchachos. No se Es puede. muy difícil. Es muy difícil, Es muy muy difícil. Pero bueno, entiendo que se va por un buen camino. Veremos qué pasa en esta temporada, donde ya va a que empezar a mirar la tabla del torneo local, porque es la que te clasifica a la próxima Libertadores, porque la Libertadores es traicionera. Tal cual. Sí. Claro. La Libertadores la arrancás. Después, cuando vienen los mano a mano, un partido malo, Y te quedas afuera. O Un error. O perder la final y quedas afuera de la próxima Libertadores. Tal cual, claro. Sí, Si no sumas bueno. bien, que es lo que Claro. parecería. No, y los últimos dos subcampeones de Libertadores no están jugando. Bueno, Boca en su momento y ahora Atlético Mineiro. No la juegan. Claro.
Por eso, el torneo local, si te deja fuera de esa clasificación, te queda la Copa Argentina. Claro. Y ver hasta dónde llegas en la Copa. Claro. Ahora, entonces. La Copa Argentina para nosotros siempre fue muy esquiva. Bueno, veremos. Veremos Sí, a ver. ese es un torneo. Es hermoso. Es el mejor, para mí Sí, es el mejor torneo de fútbol argentino, ¿eh? El más federal, por lo menos. El mejor torneo de fútbol argentino es la Copa Argentina. Está bueno. Pero también jugás contra equipos y contra muchachos que posiblemente una vez en su vida, una vez en su vida, van a jugar un partido por televisión. Una vez Claro, en tal su cual. vida Sí. van a poder cambiar una Y- camiseta. Dejan todo. Entonces, claro, siempre sacan algo más Un plus. de donde no hay. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves partidos parejos porque en algunos pasa eso, en algunos el estado físico les alcanza hasta los 20 del segundo tiempo, después se caen a pedazos, Claro. y otros llegan a penales como le llegaron a San Lorenzo y el susto que le hicieron pegar, o cuántas eliminaciones de Racing de un montón de otros equipos a mano de equipos 3 categorías más, Sí, más sí. abajo. Sí. Vos sabés eso, ¿no? ¿Cómo es el cambio de jugar en un club como Racing y después jugar en un club del ascenso? Digo, en el día a día, los compañeros. No, son mundos distintos, Yo me voy de Racing en el 91, sí. Y me voy a la Universidad de Chile y tengo quilombo y me vuelvo, termino jugando un torneo regional, después un torneo local. Y vos decís, ¿para qué me fui de Racing? Porque prefiero que Lo me sigan debiendo pasa que plata. vos siempre contás cómo era Racing en ese momento, un quilombo, ¿no? Ay, bueno, Racing, yo de que me acuerdo, era un quilombo cuando nosotros no teníamos botines altos. O sea, teníamos nuestros pares de botines bajos, uno de entrenamiento, uno de partido, y botines altos, a veces yo jugaba con los botines flacos a Canti, que encima pateaban de punta esos botines. Y Rústico, ¿no? claro, y la ropa no era la que soy, los campos de juego no son los que son hoy, los lugares para entrenamiento, las concentraciones, era todo distinto, y además no te garpaban nunca, Claro. no te garpaban nunca. Entonces, uno terminaba peleándose seguramente con Di Stéfano y se iba del club. A los 2 meses estaba diciendo, ¿por qué carajo me fui del club? Porque no hay, bueno, alguno me dirá que sí, pero no hay nada parecido a Racing. No hay nada parecido a Racing. Cuando vos te vas, realmente te das cuenta de lo que es Racing cuando estás a un montón de Cuando kilómetros. estás lejos, claro. Además, el club el club que te tira también los colores, porque uno puede estar formado. Vos, de chico, igual, vos familia del rojo, ¿no? Sí, sí. Pero sí. de chiquitos te fuiste a A Racing. los 7 años. Claro. Yo a los 7 años llegué. ¿Y cómo es eso? Porque es algo que siempre hablamos. ¿Cómo es en el jugador de fútbol que, evidentemente, de su base, de su familia, tiene un club? Y siempre decimos, ¿cómo será cuando te vas a otro club? Bueno, y en tu caso creo que la experiencia personal, digo, te empieza a tirar de a poco, te sacás la camiseta que tenías previa y te pones la No, nueva. es todo un proceso. Es un proceso. Es todo un proceso porque mi viejo sigue siendo independiente. Claro. Mi viejo nunca le dio demasiada bola al Claro. fútbol, de hecho creo que me llevó una vez a la cancha y nada más. Pero de hecho cuando a mí me agarra un técnico, yo tenía 6, 7 años, en el club Amado Nervo, acá, Ujú. en la bajada de los 7 Puentes, jugamos un torneo y había un técnico de Racing de inferiores llamado Fausto Gómez, que hoy subí una foto a Instagram de él. Ah, mira. Sí, y cuando termina uno de estos partidos del torneo relámpago, que se juegan varios partidos en el mismo día, me agarra de la mano y me dice, pibe, ¿querés venir a jugar a Racing? Y mi viejo del otro lado. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? No, dijo mi viejo. Bueno, pues se fue. Y este hombre me empezó a seguir por los distintos torneos. Hasta que me agarra de vuelta en el Parque Domínico un día y me dijo, bueno, sí, dijo. Yo si mi hijo es independiente, no, Ni en muchachos. pedo. Que a vos no dejaría ni en pedo. No, ni en pedo. Eso supongo que habla bien de mi viejo y habla mal de mí. Pero. Ah, bueno, yo pero no- capaz son historias distintas, vivencias No, distintas. yo ni loco. Y época distinta. Y épocas distintas. Y sí, No, creo que tiene que ver también con lo fanático que es uno, ¿no? claro, tal cual. Mucho Tal no cual. le daba bola a esto. Y bueno, y ahí arranco jugando al Babi en Racing, en la sede de Racing, cuando la sede de Racing no No era tenía nada. un megatlón atrás. Claro. Tenía cancha de pelota paleta, tenía una pileta, tenía la cancha de Babi al fondo y jugaba los sábados en Racing y los domingos en el club de barrio, que fuera el Sudamérica Sarandí o el Cultural.
no me acuerdo si sábado uno o domingo el otro, y hasta la edad de que dejas el club de barrio, que son creo que los 13 años, ya hay prenovena, Fausto Gómez, que era una línea de divisiones infantiles, y el otro era Palomino, y ahí se juntaban las dos categorías infantiles para formar la novena. O sea, no había lo que hay ahora, que los chicos de 8, 9, 10 años ya entran a la cancha grande, ya empiezan a conocer... De Babi directo a... Derecho. O sea, vos, los chicos hoy tienen 2 o 3 o 4 años antes de la novena, donde empiezan a ver, che, la pelota, pará. Patear 10, 15 metros no es lo mismo que en el Babi. El arquero, ¿por qué le cuesta tanto a los arqueritos de entrada? Porque no crecen, hasta que crecen, que son todos goles por arriba. Entonces, y ahí arrancó mi carrera en novena hasta, creo que salté la quinta, de la sexta pasó a la cuarta jugué muy poco, tercera, y ya al poquito tiempo primera. No, dale. ¿Y el debut con Racing en la B? ¿Cómo es? Muy difícil porque era un año, era el segundo año. Claro, en el 85. Entonces no existía la paciencia. Imagino. Ya no había paciencia, y yo termino debutando siendo la consecuencia de lo que pasaba con muchos chicos en aquellas épocas de Racing, que era el pibe que nos salvaba. A ver qué pibe nos salva. Además Racing necesitaba eso, o sea, necesitaba salvarse en el sentido de al revés, necesitaba subir, claro. No, había que subir. El año anterior, que agarramos a un Gimnasia de Grima La Plata tremendo, y en el año 85 arranca, si no me acuerdo mal, Mario Agustín Ceja como técnico, se va, después no recuerdo si viene Castelli, ya se me mezclan los años, hasta que allá por mitad de año aparece Cayetano Rodríguez, que era una especie de mano derecha de Menotti y demás. En aquel momento se hablaba que podía venir Menotti a Racing, y nos tocó el doctor Ahorro. Che, flaco, ¿y los reputeaban en la B? Sí, no solo te reputeaban, sino que te rompían los micros, sabía que cabeza trompada a la salida. No era... ¿Y vos eras bravo con esas cosas? Porque eras pibe, obviamente, estabas debutando. Sí, pero conmigo nunca nada. Mirá que en esa época había una barra picante, era el Cordobés, Cacho Ciudadela y demás. Te trataban bien. Con nosotros nunca nada. Sí me acuerdo un día haber saltado de la platea a la Popular a quedarme atrompada con alguien que estaba puteando, atrás del banco de suplentes, porque me sacó y me bajé, me caí atrompada con alguien que no sé quién era. Lindo, igual, perdón. El sueño de todo jugador, digo, ¿no? El sueño de todo El sueño jugador. del pibe. No, sí. Yo era de por ahí mirarte y ir a buscarte. Ah, mirá. Sí. Cosa que no se hace. No, obvio. Pero fue un año y medio muy difícil. Complejo. Sí, a mí me toca el segundo año de la segunda categoría. Me toca debutar por esto, decir, bueno, a ver quién es este, a ver si nos salva, y era eso, y así se quemaron un montón de pibes, sobre todo la temporada anterior, la época de Gabriel Andrade, Zarulite, todos estos chicos, que era un momento tremendo. Y bueno, me tocó debutar y me tocó que la cosa salga bien, y debutar con Vos metés un gol, ¿no? Claro. Ni Messi, debutó con un gol. ¿Viste? Tengan en claro eso. ¿Pero vos eras delantero en ese momento? Yo era marcador central. Pero vos yo te digo, vos arrancaste siendo delantero, o estoy loco. De chico. No, yo en los clubes sí jugaba delantero, era grandote, entonces hacía goles laterales. Pero después va directamente. Después cuando el 9 en la cancha chica pasa a la cancha grande, a mí me tiran al medio. Por el manejo y qué sé yo, me tiran al medio. Pero después algún técnico me puso atrás. A mí me gustó mucho jugar atrás. Yo creo que mi carrera podía haber sido distinta si yo hubiera seguido jugando de último hombre. Y en tercera, toda la carrera de inferiores alterné entre medio y defensa, El técnico que venía te veía alto, vos tenés que jugar en el medio. Venía el otro, te decía, no, vos jugás atrás. Bueno. Pero ese año en tercera división, jugando de marcador central, hay un partido donde el Mencho Medina Bello no lo dejan salir de la colimba. Y el técnico, que era Cachito Jiménez, me dice, flaco, ¿querés jugar de 9? Yo, sí. Si me dan la 9, sí. Me dice, mejor, porque si yo el flaco Sacanti lo pongo de 2 y me arreglo mejor. Bueno. Hice 2 goles ese día, en tercera división. Y estaba mirando, Cayetano estaba mirando el partido, en épocas donde el técnico de primera bajaba a la platea a ver la tercera. Y bueno, llego al vestuario después del partido y me dicen, te citaron para entrenar con primera, el martes a entrenar con primera,
toda la semana, el viernes a concentrar y el sábado debuté. Así, Sí, todo muy rápido. sin anestesia. ¿Y el otro extremo cómo es? De jugar en la B a salir campeón internacional con Racing. ¿Cómo Bueno, se siente? ese campeonato que se gana, internacional, el germen de eso es ese segundo año en la B. No solo por los jugadores que muchos de ellos llegamos a estar en el 88 después. Ese segundo año llegó Colombati, llegó Walter Fernández, llegaron muchos muchachos que después fueron decisivos en la Supercopa, sino también por todas las cosas que pasamos. Ese equipo estuvo 27 de diciembre, se asciende, cancha de River frente a Atlanta, segundo partido. Racing vuelve a primera, perfecto. Racing vuelve a jugar en junio. Claro, porque estuvieron Estaban esos... los torneos ¿Qué hacemos en el medio? de junio a junio. Claro. ¿Qué hacemos de enero a junio? Un club que normalmente no te pagaba, ¿qué hacemos 6 meses sin partido Claro. oficial? Entonces ahí donde alguien trae la propuesta de llevar el equipo a Mendoza. Era lo mismo que le había pasado a Rosario Central, Claro. también. Pero Central, ¿qué hizo? Central dio a sus jugadores a préstamo de manera individual, uno para acá, el otro para allá. Racing, ¿qué hizo? Todo arriba un micro a jugar un torneo local a Mendoza. Que la patada más baja era. Acá. Los árbitros Esas de eran peores que las tuyas. No, era una cosa. Fue tremendo porque fuimos a jugar un torneo local. Claro, No sí, un sí, torneo sí. del interior, Claro. un argentino B, no. Y, Qué locura. Impensado hoy, ¿no? No, impensado. no, entonces, ese equipo que algún viaje lo tuvo que hacer en micro, que se le quedó el micro que no tenía aire acondicionado, que algunas fotos circularon no hace mucho también ahí por las redes. Ese equipo se empieza a formar ahí, en la mala, Claro. en la mala, De pasar todas, en la claro. mala en serio, de no cobrar, de un presidente que a veces le paga un huevo todo, empiezan a llegar otros muchachos y termina armando ese pedazo de equipo que después termina ganando la Supercopa. Contame un poquito de Costas. En esa época, No, igual, se le entiende menos ahora cuando habla. ¿se le entiende menos ahora? Pero, ¿cómo era él ahí? ¿Cómo vivía? Digo, uno lo ve apasionado a Costas, por un tipo muy, muy vehemente. Y en No, esa época, igual. Él tuvo un problema muy grande en la rodilla, una lesión muy grave. Le llevó mucho tiempo recuperarse. De hecho, en aquellas épocas, una de las formas de recuperarse y de ganar musculatura en las piernas era subir los escalones de la tribuna. Claro. Era cosa de loco. Yo no sé cómo carajo se les ocurría esas cosas, te rompía todo. Y eso, y te ponían peso encima, cosa de que te joda la columna también. Y sí, fue siempre así. Él tiene el orgullo y ese extra de haber sido también mascota y de haber, o sea, la vida de Gustavo hoy es perfecta. El sueño del pibe. Cualquiera envidiaría, claro, la vida de Gustavo. Yo no entendí una mierda cuando jugaba. Viste que no entendí en la conferencia de prensa. Habla despacio, la puta. Gustavo, que no se entiende que es mío. Subtitúlenlo, hijo de puta. Bueno, yo siempre digo que yo lo escuchaba al Pato. Digo, Gustavo, no hable, que no te entiendo. No, pero bueno, lo que debe estar viviendo Gustavo es impagable. el sueño de Sí, todo. olvidate. ¿Transmitía de la misma manera el amor por Racing ahí que ahora? ¿Era igual? Sí, pero era otro tipo de jugando, era distinto, porque quizás en aquella época Costa Fabri era más caudillo Fabri Ujú. en esto de empujar hacia adelante. Jugando era distinto. Claro. Era distinto, no, siendo último hombre tampoco puede pasar demasiada locura. Tenés que ordenarte y tenés que ordenar. Pero sí, desde siempre fue un poco el abanderado, ¿no? El abanderado. Y también uno de los tantos que pasamos por tantos quilombos Claro. institucionales. Otro resiliente también. Y no me acuerdo cómo se va él, porque la mayoría de aquel plantel se fue mal del club con la dirigencia, y no me acuerdo cómo se fue Gustavo, así que no sería raro también que se haya ido mal. Vos te vas jugando la Libertadores, ¿no? Que vos siempre contás que la jugaste roto. Claro, yo me voy un año después porque jugar la Libertadores roto hizo que me tenga que operar 3 veces más de la vez que me tenía que haber operado antes de jugar roto, también una locura.
Pero ¿cómo fue eso? ¿El Coco te...? No, a ver, las responsabilidades. O sea que en el libro queda como de esa manera, ¿no? Queda como que el Coco me obligó. Entonces yo siempre lo aclaro. El técnico es técnico, quiere que el equipo gane. Claro, obvio. Y el técnico va a poner lo mejor que cree que tiene. Claro. Si te hacen gripado, si estás Claro. con un dolor de oído, después vemos. Después vemos, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la edad. Con la edad y con la falta de experiencia. Mate, No, después, cuando Daniel Escribano traiga el café. lo estamos esperando todavía. Tiene que ver también con una era del fútbol distinta y con técnicos en ese momento que habían jugado muchas veces infiltrados, Claro. desgarrados. Y estaba también esa épica, ¿viste? De jugador y los va a jugar, ¿viste lo que Sí. pasa con Maravilla ahora? Sí. Claro. Uy, maravilla. Bueno, entonces cuando yo me rompo la pierna, a 10 días de empezar la Copa Libertadores, yo tengo 22 años. Racing hace 20 que no la juega. Ya fue. Además era un muy buen equipo. Era muy buen equipo, yo estaba andando muy bien. Venía de salir campeón. Venía de salir campeón. Tenías 2 campeones del mundo, el Vasco y el Pato. Tenías a Rubén Paz, que era el mejor jugador de Sudamérica ese año. Tenías a Walter, que andaba un fenómeno, Miguel, Fabri. Estaba un equipo, era un momento bárbaro de ese equipo. Entonces vos decís, me lo voy a perder esto. Claro. Entonces cuando yo me rompo y me hacen las placas y me miran y qué sé yo, me enyesan, me dicen, bueno, flaco, acá hay que limar toda la base de la tibia, limarla porque se astilló toda, hay que limarla toda esa parte, ponemos yeso para empezar a esperar a que se desinflame. Eso fue un lunes, martes al otro día, jugábamos el primer partido al otro martes con el con el Universitario de Lima en Lima. O sea que yo tenía el yeso, en 8 días Racing debutaba en la Copa Libertadores. Se debuta ese martes siguiente, yo seguía con el yeso porque me iban a dejar 10 días, se pierde con el Universitario de Lima, no me acuerdo si 1-0, no me acuerdo. Lo echan, creo que a Carlos Solarán. Entonces el Coco dice, lo llevo al Pato Filiol, que estaba jodido la rodilla, pero el Pato con la rodilla jodida transmitía mucho más que el amigo Valerio, que en paz descanse. A Indio Jules por Carlos Solarán y me llega el llamado. No me acuerdo si estaba Perico en ese momento en el medio. Y cuando claro, en la charla me pregunta, ¿cómo estás? Roto. ¿Cómo querés que sea? ¿Cómo estás? Y le digo, me operan dentro de 10 días. Estoy enyesado. Y lo podés probar. Y ahí es cuando te pasa por adentro esto que yo les contaba recién de la épica, de que Claro, sos más, sí, joven, sí. y de que te pones la capa y sos un superhéroe y la concha de su madre. Y me lo pide el Coco. Y dice con esa voz. Encima Copa claro. Libertadores, puta madre. No es que... Claro. Sí, nada. Me lo está pidiendo el Coco, me lo está pidiendo un cacho de historia de Racing, no me lo está pidiendo cualquiera. Y eso fue miércoles, creo que fue un miércoles. O sea, a la mañana del miércoles, mediodía del miércoles, voy al club, me sacan el yeso y me hacen caminar un poco en la pileta. Cualquiera que estuvo enyesado sabe que a los 7 días del yeso ya se te entumece todo. Y para caminar un poco por la pileta y hacer unos minutos de fútbol con la quinta, creo que estaba entrando en la quinta división. Era un dolor de la puta madre. Ah, Era el hueso que tocaba con el otro hueso. Claro. El hueso. Pero ¿y cómo hacía? Y corría de costado. Corría de costado, o sea, cuando yo daba el paso hacia adelante, la base de la tibia, los huesos astillados se me clavaban en el astrágalo. Entonces, hacía eso. ¿Qué hijo? Entonces, de costado medio como que zafaba. Entonces jugué 3 minutos, le digo, sí, puedo. No podía. A la noche nos subimos a un avión, el jueves estábamos en Lima. Me infiltran para
para entrenar un rato a la tarde, lo que hacían era dormirme el pie. Claro. Claro, Para así. que no se la robe, claro. Con silocaína me dormía el pie. Y bueno, entrené más o menos normal y al otro día ya me infiltran distinto. Me infiltran con 2 agujas chiquititas a los 2 costados del tobillo y una grande en el medio, en la garganta del tobillo. Donde el pie hace esto, así, ahí. Sí. Es la misma aguja que te dan una inyección en el culo. Esa misma aguja, pasa que cuando te dan una inyección, viste que es rápido. Claro. Acá tenían que entrar despacito. Acá le iban poniendo despacito porque no tenía que tocar el hueso. O sea, tenía que abrir el tobillo para que entre a la garganta del tobillo. Ya me duele de pensarlo. Y una vez que entraba la aguja, descargaban un poquito, Claro. la giraban, descargaban otro poquito, descargaban. Bueno, y me bajaba la presión, me pasaba de todo. Me dejaban solo ahí tirado un rato y ahí salíamos a jugar. Y ese partido el viernes ganamos 2-1. Jugué muy bien, anduve muy bien. Y ya el Coco, uno más. Bueno, uno más. Sí, fueron 7. 7. No. ¿Y pero cómo decís que no? No, obviamente. No te queda otro. No, obviamente. Ya el partido de octavos de final contra Nacional de Medellín, allá, La gana después. claro, Claro, yo eso soy la- campeón, ya no viajo porque yo ya no puedo. Ya el No torneo podía acá, más. al torneo acá no arrastraba la gamba. Claro. Cuando vienen de Colombia, Coco me llama al hindú. Estamos concentrados en hindú. Yo ya había dicho no juega más, ya, pues no Ya está, podía no más. va, claro. Y llego arrastrando, me acuerdo, llegué arrastrando la gamba. Digo, ¿cómo andaba flaco? No puedo levantar la pata, Coco. Digo, Como me ve, claro. dice, pues yo jugué mucho tiempo infiltrado. Y así está, le digo, boludo, estás hecho mierda. Y me dice, uno más. Dice, uno más y no te pido más nada. Digo, bueno, dale. Digo, pase lo que pase, es este. Digo, no juego más, pues no, porque aparte era un dolor todos los días. Sí. Y bueno, jugamos el partido acá, contra Nacional de Medellín, ganamos 2-1 y ese 1 es el que nos deja fuera, porque allá habíamos perdido 2-0. Claro. Ahí llegó el compañero. Ah, mirá quién vino a saludar. Saludá, pero trae café. Entonces, ese gol que nos hacen faltando 5 minutos es Claro, el que es nos el que lo deja, termina dejando afuera. nos deja fuera y es ahí donde vos decís, valió la pena, ¿no? Ahí donde te replanteas un montón de cosas que mucho tiempo me dije, no, qué boludo, cómo no hubo nadie al lado Que te asesorara, que te ¿no? diga, pará. Pero sentís que tu carrera pudo ser mejor si no jugás al fútbol. Sí, totalmente. Ok. Totalmente. Pues después me tengo que operar 3 veces. Claro. Pero después, con el paso del tiempo, cuando vos empezás a hacer un balance y ya empezás a tener un poco más de años, cuando sale este tema y me preguntan, che, flaco, ¿te arrepentís? Entonces yo le digo, ¿a quién le preguntas? Claro, Claro. claro. ¿Le tal preguntás cual. a mí ahora o le preguntás al pibe de 22 años? Claro. Si me preguntás a mí, sí, claro, es una locura lo que dices, es una locura, Mm. no es posible. Si le preguntás al pibe de 22, te va a decir, no, Ni en pedo. Dame, claro, dame jugar siempre, Ah, claro. Entonces yo digo siempre, pregúntame de vuelta, ¿lo volverías a jugar? Sí, boludo, ¿cómo no vas a jugar? Tal, claro. Después- Además, no estarías contando esta historia, capaz, o qué sé yo. no sé. Bueno, por ahí estaría contando dólares, qué sé yo. Puede ser. Como Mauri Carri con un montón de quilombos. Claro, ahí. ¿Viste? Pero no, ya no me arrepiento, no me arrepiento de nada de lo que hizo. de lo No, que está hizo. perfecto, no, Todo lo que hiciste lo hiciste en una época, en una edad. A veces fue un aprendizaje, a veces fue una mala decisión, o lo que fuera. ¿Y lo charlaste con el Coco del tema después o no? ¿O no? No. Después con el Coco estuve mucho tiempo sin encontrarnos, sin vernos. Me acuerdo que yo lo llamaba durante el día, lo llamaba en el teléfono que tenía de él. Pasaron meses y meses y meses. Y un día me voy a comer a un restaurante una noche y lo encuentro en una mesa. Coco, le digo, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Sí, me dice. Le digo, te estuve llamando, boludo, te hace un montón. ¿Y cuándo me llamás? Y durante el día. Y no, No, claro, de noche. ¿no? durante el día duermo, flaco. Acá me tenés que comer. ¿Qué te pasa? Y después nos encontramos en un par de eventos más, siempre de noche. Claro. Ahora espero que esté bien, porque no tenemos muchas noticias de él después. El No. temita de salud que tuvo. No sé. No. Hacemos una última tanda rapidísimo, sin tema si se puede, y venimos para el cierre.
Y regresamos a Argentina, Patria Futbolera, último bloque con el Flaco La Madrid mientras suena Sumo. Esto es 80 dividido por la felicidad, ¿no? Sí. 85, justo con el debut del Flaco. Caiga. ¿Te tocó Flaco? Digo, hablamos de tus compañeros, de tus equipos y hablemos ahora del rival de toda la vida. ¿Te tocó una época bastante positiva contra Independiente? Porque vos no perdiste, si no me equivoco, ¿no? Sí, algún torneo de verano. Pero en algo torneo así. local fue un lapso donde a Independiente le costó mucho Racing. Y después que volvemos de la segunda categoría, y creo que hasta el año 94, me parece, fueron varios años que... Los 11 años. Claro. Más o menos, ¿no? Sí, 11 años, sí, sí. La bandera de... Sí. Claro. ¿Y cómo era enfrentar al Bocha? Yo siempre le quise pegar. Y no pude. No, pero era todo un desafío, Yo siempre cuento lo mismo. El partido que le ganamos acá en cancha de Racing con goles de Colombati y Rubén Paz. El gol de Rubén Paz que le tira el caño a Monzón dentro del área ese día. Independiente siempre salía de la misma manera, arrancaba de la misma manera. El 9 para el 10 para el 5, el 5 hacia atrás, o el mismo 5 la jugaba hacia un costado donde se movía Bochini. Más o menos lo que hacía Riquelme en Boca a veces. Claro. Salía de esa manera, ¿viste? Jugaba 2 o 3 pases, iba la pelota para atrás y ya que sabía se iba a un costado. Yo sabía que salía de esa manera. Entonces había llovido en la semana, estaba la cancha bastante linda para hacer aquaplaning. Y cuando va el pase a Bochini, voy y me le tiro 2 o 3 metros atrás. Hizo tic con la pelota así, la levantó sin verme, o sea, debe haber escuchado que la levantó, la empaló así, seguí de largo, pasé. No, era una cosa. Un jugador raro, porque no era un jugador rápido, Claro. no era un jugador veloz. Era más bicho que Era veloz. más. Veloz físicamente, ¿no? No era un jugador que tenía un tiro de larga distancia, no era pero no se la sacaba nunca. Siempre la llevaba con la Era puntita, bravo. la llevaba con la puntita. Una cosa increíble. ¿No? Por supuesto que eso de querer pegarle era una broma. No, tal cual, sí, se entiende. Mentira, no era una broma. Pero no con mala leche. pero no, Creo, ¿no? Afortunadamente me tocó una Sí. época. Yo tuve la suerte de estar en Racing Boca, en un arco del Pato y en otro arco del Locogatti, por ejemplo. Claro. Tremendo. Entonces, últimas épocas de aquellos grandes monstruos, ¿no? Del fútbol. Después vinieron otros grandes jugadores, pero me parece que aquella época de Alonso, de aquellos grandes 10 en los Sí, equipos. que cada equipo tenía uno. Cada equipo tiene un gran arquero y un gran 10. Claro. Pero los 5 a veces fallaban un poco. Pero, y tuve la suerte de jugar en esa época donde de enfrentar a muchos de ellos. Contanos ya te vamos liberando porque además se nos voló la hora. Contanos de tu libro. Y el libro ¿Se consigue todavía? O? Sí, porque hice una nueva tirada. El libro funcionó muy bien apenas salió en pandemia. Lo sacamos en pandemia, no por una cuestión, sino por la coincidencia. Y costó mucho llegar a la gente, lo vendíamos por Mercado Libre, me acuerdo, lo llevaba yo a la casa de los clientes. Y después saqué una segunda tirada y todavía tengo algunos ahí dando vueltas en casa. No, me dio muchas alegrías, el libro me dio muchas alegrías porque es como que sorprendió un poco a quien lo leyó, porque no sé qué podía esperar el lector de un libro. Yo siempre aclaraba que no es una autobiografía, porque a quién le puede interesar una autobiografía, ¿no? Yo siempre digo que las autobiografías, si voy a leer la historia de Cristiano Ronaldo, salvo que haya algo en su vida que me llame mucho la atención y me conmueva, el resto ya no me conmueve más. Todas las clavan todas al ángulo estos muchachos, Claro, son millonarios, tienen yates, una vida que por ahí está lejísimo de nosotros. Entonces no me asombra. Entonces yo digo, ¿qué llamará la atención? Claro, llamó la atención todo lo otro. La gente se identifica mucho más con el antihéroe que con el fenómeno, ¿no? Porque en las cosas que a mí me pasaron durante la carrera, muchos se identifican también, porque no porque hayan jugado el fútbol y le haya pasado lo mismo, sino porque en su vida diaria, o en su laburo, las frustraciones, el tener que levantarse de vuelta y caerse, y no tener un mango, y tener una familia, y tener que laburar de algo que no sabés, y tratar de todos los días
estar bien para encarar No, eso le pasa al 90% de nosotros. Entonces, también es como que humanizó un poco Claro. Sí. la figura del jugador de fútbol, como en general el común de la gente lo tiene allá arriba, ¿no? Claro. Tipo millonario, tipo que labura 4 horas por día, que tiene un auto con 3 letras alemán, que vive en un country. ¿no? Y eso es Claro, un 5% de los Claro, futbolistas. solo lo que Claro, entonces cuando a eso se le suman las redes y que yo viajaba en colectivo y como cualquier mortal, eso hizo que el libro funcione muy bien, tuvo muy buenas críticas y nada, en algún momento pensé una segunda parte, pero no hay tiempo, viejo. No hay tiempo, Complicado. No hay tiempo. Nada más te vemos de acá para allá, laburando a pleno. No se para. Bueno, Flaco, la verdad fue un placer para nosotros. Haríamos otra hora más, pero bueno, el tiempo del aire nos apremia. Y los sponsors no garpan, no. Y los sponsors no garpan. no, Ahí no. hay que pedirle al decano. Al decano, Y así. Bueno, Flaco, un gustazo tenerte. Te esperamos cuando quieras, como siempre acá. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes, como siempre, aquí en Radio UNDAV. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau.